Bueno, hemos leído un texto, este personaje, no sé por qué, casi todo el mundo le huye a Job, eso de Job, y su famosa paciencia y todo eso. Pero es un personaje muy significativo y es uno de los tres tipos de personas que hoy quiero hablaros, que son especiales para el Señor. Hay otros dos tipos más que os dejaré a ver si pensáis por dónde van los tiros, pero de estos tres que os quiero hablar, en realidad tengo tres lecturas, pero tenía que escoger una de las tres y he escogido esta. Luego veremos las otras dos, una para cada uno de este tipo de persona. Y yo espero que hayáis prestado atención al texto. El texto tiene migas, por ejemplo, dice que respondió, empieza así, Job al Señor. El Señor le ha hablado a ellos, imaginaos la escena, están allí los tres amigos supuestos, bueno, eran amigos en verdad. El problema es que cuando uno está equivocado sobre ciertas cosas, pues a veces puede meter la pata. Y vienen a visitar a Job, se supone que para consolarlo, y casi lo dejan peor que cuando llegaron, ¿no? Y entonces el Señor le ha hablado y Job le responde, y entre otras cosas de las que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, antes tú para mí eras de oídas, pero ahora, después de lo que he vivido, mis ojos te ven. Ha habido un cambio. Y entre otras cosas, bueno, sabéis la historia de Job, no os la tengo que contar, ¿no? Que todas las desgracias que le vienen, se le mueren los hijos, se queda arruinado, se le pone una enfermedad, una especie de sarna que lo disfiguraba y al mismo tiempo le picaba un montón, total, vamos, que estaba el pobre como bueno, algo que le dice la mujer, maldice a Dios y muérete. Y sin embargo, por eso he querido leer hasta el 10, que empieza el otro párrafo, porque dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Esto también es curioso, porque antes de quitarle la aflicción, el Señor le pide que ore, que interceda por sus amigos, ¿vale? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, las aumentó al doble. Job es el primer tipo del que quiero hablar hoy. Es un tipo de persona que cree en Dios de verdad y por lo que nos dice aquí, toda su vida prácticamente hacía los sacrificios que correspondían, tal, y en un momento determinado, sin saber por qué, le empieza a venir, le empieza a caer por todos los lados, porque Satanás además no tiene medida, le empiezan a caer una de cosas que lo dejan hecho polvo, total, como una piltrafa humana. Este es el primer tipo que representa a una persona que durante su vida se ha comportado más o menos correctamente, nadie es perfecto, por supuesto, solo Dios, y ha intentado agradar a Dios, creía en Dios, pero en un momento determinado, vuelvo a decir, sin que él sepa por qué, porque esto se decide, el propio libro lo dice, se decide en los cielos, donde el Señor le da
una autorización a Satanás para que pueda, digamos, atacar a Job, y Satanás va y le ataca. Entonces, este tipo de persona es, trasladándolo al tiempo en el que vivimos, sería una persona que viene, por ejemplo, a la iglesia, que se ha criado en una iglesia en el conocimiento de Dios, que es cumplidora, y de buenas a primera, sin que él sepa por qué, o ella, le empiezan a pasar calamidades, le empiezan a pasar cosas, y dice, bueno, ¿habré yo hecho algo? ¿Habré metido la pata en algún sitio? Y eso a las personas muchas veces las puede hundir. Yo no sé cuál es tu caso. Yo sé que aquí hay algunas personas que seguro que se van a identificar con alguno de los tres casos. Pero el Señor me puso claro esta semana que tenía que hablar de estos tres personajes, y solo el Señor conoce el secreto de los corazones. Pero hay personas que, por ejemplo, si viven algo como lo de Job, que piensan en su corazón, yo me he estado esforzándote, como Job incluso, y yo he cumplido con todo lo que tú me pedías. ¿Por qué me viene esto, Señor? ¿Qué pasa? Y eso puede pasar en las vidas. Y luego los que están alrededor, los amigos, pues normalmente se suele juzgar y decir, pues si te ha venido esto es porque tú probablemente has hecho alguna cosa muy mala. Y bueno, es verdad que a veces nos vienen cosas porque hemos hecho cosas malas, pero Job tenía conciencia interiormente de que él, por lo menos intencionadamente, no había querido nunca ofender a Dios, y que todo lo que había hecho, lo había hecho precisamente para agradar a Dios, y no se lo podía explicar. No se podía explicar, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo, además, como Satanás dice, hasta ahora hay una parte de tu vida en la que Dios te ha tenido, digamos, como protegido, entre comillas, te ha bendecido, tú has notado paz, prosperidad. Y justo cuando parece que estoy en lo mejor, ¡bum!, me viene el palo y me deja ya no solo que me deje mal, sino encima es que no sé cuál es la razón por la cual estoy así. Pero después de pasar la prueba, el Señor le visita y le habla, le hace ver, Job, no conoces todo. Hay razones que tú no conoces. Por eso el camino cristiano es por fe. No lo olvidemos nunca. Es por fe, por confianza en Dios, porque a veces pasan cosas que nosotros no entendemos y que juzgamos según nuestra lógica humana y decimos, pues no sé lo que pasa, pero el libro de Job está aquí, entre otras cosas, para que entendamos, comprendamos y razonemos que puede haber razones ocultas en las cuales Dios tiene que hacer algo en nuestra vida.
En el caso de Job, Job mismo lo dice. Es más, empieza con una pregunta. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, le está diciendo Job al Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En la vida de Job, lo que Job pasó permitió un cambio cualitativo. Es decir, Job antes, todo lo que creía, todo lo que tal, era de oídas. Pero ahora, después de la prueba, mis ojos te ven. Es decir, Dios le hace ver a Job que por lo que ha pasado y por lo que Dios ha permitido, que en un principio sí podemos pensar que Satanás además pensaba que, bueno, lo voy a dejar a esta criatura que no se va a poder ni mover. Y Satanás creía que había vencido, ¿no? Pero luego Dios lo rescata y no solo lo rescata, sino que, como dice aquí, al final dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, luego le bendice doblemente a Job. Y este es el primer tipo de persona que podríamos decir que es la persona que empieza en su vida sirviendo a Dios, creyendo en Dios, pero que en un determinado momento le vienen una serie de cosas y no entiende. Pero si tú no tienes conciencia de realmente haber ofendido a Dios, de haber hecho algo que va en contra de su palabra, quizás tú tienes que, como Job, ¿qué fue lo que hizo Job como lo esencial? Agarrarse a Dios y decir, hay un versículo que es tremendo, yo sé que aunque Él me matare, en Él esperaré. Fijaos lo que dice Job, en la situación en la que está, habiéndolo perdido todo y sintiéndose mal, espiritual y físicamente. Entonces, esta fe es valiosísima y para esta persona que tiene a lo mejor la sensación interior de que te has esforzado por servir al Señor y de que al principio ha ido bien y después va mal y no lo entiendes. La palabra para ti del Señor hoy es, ten fe. A lo mejor tú no lo entiendes, pero mis propósitos para ti siempre son de bendición. Y si no lo entiendes porque no encuentras una razón de pecado y yo no te lo muestro, es porque hay otra razón. Ya te la revelaré a su tiempo. Pero que sepas que yo nunca, es imposible que Dios maldiga a sus hijos. Entonces, si tú te sientes maldecido, es por obra de Satanás si Dios no te muestra que hay pecado. Y lo que tienes que hacer es, como Job, afianzarte en Dios, confiar, porque hay recompensa para ti. Porque igual que Job, cuando pases la prueba, la bendición va a ser el doble. Aleluya. Este es el primer tipo.
Vamos con el segundo tipo que también es especial para Dios. Bueno, Job no tengo que deciros que era especial, podéis leeros todo el libro, que es muy interesante y muy profundo, más profundo de lo que parece, pero ahí está el libro de Job. Dios ha querido que quede en su santa palabra, por algo será, y aclara muchas cosas. El segundo personaje es José. ¿Os acordáis de José, el hijo de Jacob? Vamos a leer un pequeño parrafito por aquí. En la escena está en Génesis 45. Si conocéis un poco de la historia de José, sus hermanos lo venden, sus hermanos, de la marinera, lo venden como esclavo, va a Egipto, le pasan ahí una serie de cosas, ahora comentaremos algo, y ya viene al final, cuando se hace el segundo en Egipto, digamos, el administrador de todo, y entonces vienen sus hermanos, porque había hambre, a Egipto a pedir grano y a pedir cosas. Y en una escena, porque hay una serie de jugarretas, la podéis leer, vamos a coger la escena ya cuando José se da a conocer a sus hermanos, y dice en el versículo 3 del capítulo 45, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínate estar delante del hermano, que es el segundo después de Faraón, al que tú has vendido como esclavo a Egipto. Imagínate la escena. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hasta ahí basta, después leéis más. Segundo personaje. El segundo personaje es impresionante, y os estoy hablando ahí. El segundo personaje que representa a José es una persona que inexplicablemente, para ser un ser humano, es fiel a Dios, aunque desde la niñez no ha recibido más que palos y burlas. Es decir, José, desde niño prácticamente, Dios le da el privilegio incluso de tener sueños de los que habla a su familia, a sus padres y a sus hermanos. Lo único que consiguen, el padre no terminaba, y eso que era un hombre de Dios, ahí te das cuenta también de que solo Dios conoce el corazón de la persona. Y cuántas veces nos equivocamos por juzgar solo por lo externo y juzgar a los demás, cosa que el Señor nos ha dicho: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, él les habla de los sueños, los hermanos solo le cogen envidia, porque además era el más pequeño en aquel entonces. Bueno, luego viene el otro, Benjamín, que fue el último, y el padre pues decía: bueno, este no sé, dice unas cosas. Total, el final, lo que os digo, lo cogen y lo venden por envidia y por tal. Llega a Egipto, todos sabemos, se le presenta él además, no solamente intentando agradar a Dios, es que
Es impresionante el carácter de José. Por eso es un tipo de Cristo. Aunque más bien luego os comentaré cómo Cristo es la figura que engloba a los tres personajes de los que os quiero hablar. Y José no solo se esfuerza por hacer esto, sino que además intenta hacerlo todo bien. Precisamente porque lo hace bien y se esfuerza, no se limita a hacer las cosas por hacerlas. El amo Potifar le sube de categoría. Tanto que vería en José que era digno de confianza, de que era una persona fiel, formal, justa, recta, que le dicen tu casa y tal. Y cómo él entendió el puesto que tenía, que cuando la mujer, que menuda mujer tenía Potifar, quiere tener relaciones con él evidentemente como persona justa, recta y temerosa de Dios, dice yo no puedo tener relación primero con otra mujer que además está casada y que encima es la mujer de mi jefe. No puedo. Esto es una traición en toda regla. Entonces, José la rechaza. ¿Pero qué consecuencias le trae el haber rechazado a la mujer? A la cárcel. Está en la cárcel, tiene compañeros de cárcel, les ayuda, incluso les dice, bueno, acordaos de mí cuando salgáis. Y los otros pasan. También una buena señal de lo agradecido que somos muchas veces. ¿Cuántas veces a lo mejor hay gente que ha hecho cosas por nosotros y ni las gracias le damos? ¿O cuántas veces nosotros hemos hecho algo por alguien y ni las gracias hemos recibido? Pero José, contra todo pronóstico, sigue y sigue y sigue. José representa el tipo de persona que desde que nace se esfuerza por ser fiel, recto y justo, y lo único que recibe son palos, desengaños. Pero nunca se vuelve atrás, nunca rechaza a Dios y no dice, pues yo, ¿para qué voy a seguir creyendo en Dios si lo único que he recibido en mi vida son palos, desengaños? No interesa servir a Dios. Es una desgracia servir a Dios. No. Qué fe, qué fuerza interior, qué fuego había en el interior de José, que le pasara lo que le pasara, y prácticamente desde que nació no le pasó nada agradable, por decirlo de alguna manera. Él seguía aferrado a su Dios. Este tipo de personas también es muy especial para Dios. Es la persona que con toda la adversidad de las circunstancias no deja de agarrarse a su Dios, de ser fiel a su Dios. Y no le importan las circunstancias, no se queja. Es curioso. Si nos hubiera tocado a nosotros estaríamos de queja, pero fijaos lo que le dice a los hermanos. No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo sé que vosotros habéis querido hacerme mal, pero fijaos la forma de razonar de José, cómo se nota la cercanía de José
a Dios. Si hubiera razonado como el mundo, habría dicho, me las vais a pagar todas juntas. ¿Me habéis vendido? Ahora que soy yo el dueño de todo esto, os vais a enterar de lo que es bueno. Esa es la manera de razonar humana, carnal. Pero el que se junta con Dios, algo se le pega. ¿No dicen que dos que duermen juntos terminan haciéndose de la misma condición? Pues también pasa cuando te juntas con Dios. Cuando te juntas con Dios, se te empiezan a pegar cosas de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Él, en su intimidad con Dios, en medio de todas las circunstancias adversas, ¿qué descubre? Que Dios lo tiene todo controlado. Yo no entenderé por qué me viene todo esto. Yo no veo muchas cosas claras. Pero yo sé que tengo que seguir fiel a Dios, porque si Dios me hace pasar por aquí, para algo será. Y Dios se lo confirma. Y lo que le dice a los hermanos es, no os preocupéis, no os entristezcáis. Porque lo que ha pasado lo ha permitido Dios, porque Dios ya tenía en mente. Este es el tipo de persona que aprende a tratar con Dios y a confiar tanto en Dios, que sabe que aunque toda su vida, hay otros personajes que también podía haber cogido, pero también os recuerdo a Jeremías, que como decimos en español le tocó bailar con la más fea, como se suele decir, porque hay un versículo también donde dice algo así, no sé, no me acuerdo exactamente, pero dice, yo soy el hombre que ha visto calamidades desde su tierna infancia o algo así, como diciendo, mi vida es una queja constante, no he visto más que cosas malas en medio del pueblo. Como diciendo, ni siquiera sé, viendo todo lo que he vivido y todo lo que ha pasado, si merece la pena seguir adelante con esto. Hay más de un personaje así. No sé lo que tú piensas en tu vida. A lo mejor también has tenido una sensación parecida a esta, aunque ya digo, este es un personaje muy especial, de los que hay poquitos, pero también un tipo de persona muy amado por Dios, porque Dios lo puede utilizar para grandes cosas, como utilizó a José. Si tú no estás tan pendiente del día a día, sino que dices, Señor, yo confío en ti, tú sabrás. Dios va a poder utilizarte como a José, e incluso al final de tu vida, porque prácticamente, bueno, no es que fuera tan mayor, pero sí podemos decir que prácticamente una vida José se ha tirado recibiendo palos. Y es al final cuando Dios le hace el segundo en Egipto. Toda una vida aguantando. ¿Para qué? Para que al final Dios cumpliera su propósito. Y Dios lo utilizó. Y lo glorificó porque le dio un cargo importante. Este sería el segundo personaje. Y el tercer personaje es una persona de la que a mí me... ¿Dónde se ha caído? Que a mí me toca mucho y que también es un personaje
para mí este tipo de personas son muy queridos y creo que para Dios también. Y vamos a leer en Isaías 56. Isaías 56, versículo 3 en adelante nos dice: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. El eunuco. ¿Qué representa el eunuco? No sé si os habéis puesto a pensar. Sabéis lo que es un eunuco, supongo, ¿no? Un eunuco es un hombre, un varón, al que le han extirpado sus genitales. Lo hacían así para que no pudieran tener, entre otras cosas, relación, porque cuidaban los harenes de los reyes y todo esto. Y el eunuco es un personaje que representa, ¿qué podría representar el eunuco? Es un tipo de persona que es más importante de lo que parece, porque desgraciadamente, tal como está el mundo cada vez más, yo creo que hay más personas cada vez que se pueden identificar con el eunuco. En términos humanos, el eunuco es una persona al que le han quitado pues algo tremendo, porque prácticamente tu virilidad, te humillan como hombre, digamos, y te dejan casi como ser humano de segunda categoría. Entonces el eunuco representa a personas que ya desde la niñez incluso han sido tan maltratadas, que están rotas y además en algunas cosas como que no tienen solución. O personas que han hecho cosas que ya no pueden volver atrás y que lo están lamentando y que lo están... vuelvo a decir, es que es un símbolo que representa muchas cosas, pero es muy gráfico. Te han castrado. Nunca vas a tener hijos. Nunca vas a poder tener a una mujer en tus brazos, ni tener ese amor. No, eso ya no es para ti, pase lo que pase. Se cree, por lo menos algunos lo comentan, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, que el profeta Daniel posiblemente fuera eunuco, porque era de los que cogieron de los jóvenes y se solía hacer en aquella época eso, se les cogía, se les esclavizaba y no se sabe a ciencia cierta, pero hay bastantes posibilidades porque, entre otras cosas, tampoco se habla de que tuviera hijo ni de que estuviera casado. Es muy probable que el profeta Daniel fuera un eunuco en la corte del rey. Y sin embargo Dios le usó poderosamente. Pero me quiero centrar en lo que dice el texto de Isaías. No diga el eunuco, árbol seco soy. Y lo traslado a actualizarlo y lo que he dicho antes de otras circunstancias. No digas en tu corazón, no hay ya para mí solución. Mi vida ha sido rota, hay cosas que ya no puedo arreglar. Yo no sé cómo se sentiría yo como hombre si estuviera en el caso de Daniel, por ejemplo,
o de cualquier otro eunuco tiene que ser muy duro, hermano. Tiene que ser muy duro saber que ya no tiene solución, que tu vida, pero vuelvo a decir, estoy cogiendo el eunuco simplemente como ejemplo. Imagínate una criatura o una mujer a la que han violado de pequeñita. Ya no hay solución. Y ha vivido una experiencia traumática terrible. No puedo volver atrás. Imagínate una de las que hoy hay tantas, hoy desgraciadamente las mujeres, curiosamente tanto que se habla de la liberación femenina y las tenemos más esclavas que nunca, en fin, pero bueno. Pero estas que me cogen de trata de blanca o de negras o de lo que sea, da lo mismo, porque además el color qué rayos importa, la trata de personas. Y las tienen en un tugurio a base de palos, esclavizadas, para hacer algo que además ellas no quieren, la mayoría, están forzadas y aguantando situaciones terribles. Estas criaturas pueden decir, ¿qué vida es esta? No le voy a sacar nada a esta vida. Sí, es verdad, a esta vida no. Pero Dios te dice, no digas que soy árbol seco, porque yo tengo para ti. Y tengo un nombre que es mayor que el de hijos e hijas. Es decir, tu gloria como eunuco, si te dedicas a mí como Daniel, va a ser mayor que la de los que tienen hijos e hijas. Si tú haces de tu vida una ofrenda para mí, y os estoy hablando y estoy que se me van a escapar, mira que tengo pelo, se me van a escapar todos. Aleluya. Es un tipo de persona muy valorada por Dios. La persona rota, la persona que ha sido tan maltratada por Satanás y por el mundo, que cuando tú dices y haces de eso una ofrenda a Dios, Dios te dice, yo te voy a levantar más en alto que todo lo que demás. Porque Dios es consciente, Dios sabe lo que padecemos, lo que sufrimos. Dios es consciente de lo que hay en nuestro corazón. Y si Dios permite eso es porque Dios tiene respuesta para eso. Y además va a ser una respuesta gloriosa. Donde cuando todo sea resuelto y cuando el Señor venga, los eunucos van a ser de los primeros. Porque Dios los ama. Y los ama profundamente. Porque sabe el sacrificio que les ha costado servirle y a lo que han tenido que renunciar, a veces sin renunciar por ellos mismos, sino de forma forzosa. Pero Dios es el Dios de todos, no de unos cuantos. Y Dios ama a todos, no a unos cuantos. Y Dios conoce la situación de todos, no de unos cuantos. Entonces, este tipo de persona, la persona que ha sido rota por digámoslo así, por los hombres, es también un tipo de persona muy especial para Dios. Y como dije, Jesús engloba de alguna manera a estos tres personajes. Sobre todo está claro con José. Jesús, desde que nace, no recibe más que palos.
porque él haciendo bien toda su vida, ¿y cómo le trataron? ¿Y qué final tuvo? Además, siendo joven, con 33 añitos, que tiene tela, y con el final que tuvo. Pero igual que José, no dejó de hacer el bien. Como Job, también de alguna manera, a pesar de que el mundo le trató como le trató, él en Getsemaní le dice a su padre: Padre, pasa de mí esta copa, como Job, Señor. Todo esto que me ha venido y que va a venir, porque él tenía paz, tenía su comunión con Dios, pero en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió como Job de alguna manera, más profundo, pero... Y como eunuco, Jesús fue un eunuco. No físicamente, lo cual yo creo que tiene todavía más enjundia, como dirían en mi tierra, porque fue un eunuco voluntario. Como él mismo dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de Dios. No tuvo mujer, dio su vida a Dios. Jesús se puede identificar contigo, con las personas totalmente rotas, defraudadas por este mundo, que se sienten... Jesús abarca esos tres de alguna manera y por eso te puede comprender tus sentimientos, tu frustración, puede comprender que te sientas incluso poca cosa o como quieras llamarlo, inútil ya, inservible. Y Dios te dice en esta mañana: de eso nada, de nada. Yo te amo y si tú me sigues y confías en mí, tú verás mi gloria en tu vida. No importa, hermanos. En definitiva, el resumen de estos tres personajes es que no importa la situación en la que estés, da lo mismo. Aunque te sientas cadáver, Dios resucita a los muertos. A Dios le da igual. Dios te ama y podríamos decir en lenguaje vulgar, le importa un pimiento lo que los demás hagan y piensen de ti y tal. Lo que le da valor a una vida no es tu situación, lo que le da valor a una vida es que tú te rindas y te entregues a Cristo. Porque cuando tú ofrendas tu vida y Él la toma, el resultado va a ser glorioso. El resultado va a ser de traca, como diríamos ahora. Por eso te decía antes, sonríe, que Jesús te ama. Aleluya. Y te ama de verdad. Y si tú hasta ahora pensabas que ya hay cosas que como han salido, y ya no hay solución, y ya no tal, y ya no cual, y yo soy poca cosa, y yo no sé cuánto, y yo... El Señor te dice: tururú, a ver quién es el guapo que puede conmigo. ¿Tú crees que no hay victoria? Pues yo te digo que yo además ya tengo la victoria, la tengo en la mano. Y no hay nadie más grande que yo.
Y bueno, básicamente esto era lo que os quería decir en el día de hoy. Hay otros dos tipos más, no sé si se os ocurren, pero son los más corrientes y los que digamos ya no tienen. Uno sería ¿cuál? ¿Qué me diríais? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por? No, a ver, habría dos tipos más. Uno sería la persona que ha vivido en pecado y que ha sido un desastre porque su vida era un pecado y en un momento determinado conoce al Señor. Sería lo contrario de Job. Job ha sido fiel y recibe un palo, y hay otras personas que han sido un desastre y Dios les cambia su vida a partir de un momento determinado, que yo creo que la mayoría entramos ahí, ¿no? Y luego el quinto tipo sería la persona que es un desastre toda su vida, que no se arrepiente, que no busca al Señor y que si no se arrepiente, pues, ¿qué os puedo decir? Pero nosotros espero que no seamos de este último tipo, sino que realmente nuestros ojos sean abiertos, nos volvamos al Señor porque el Señor lo cambia todo. Pero sobre todo, termino con una sola cosa. No importa cuál sea tu situación, hermano, hermana, lo que hayas vivido, lo que hayas padecido, lo que hayas sufrido, entrégaselo al Señor. Dile, hazle una ofrenda de amor hacia Él y dile, Señor, todo lo que soy, con todos mis defectos, con todo lo que he vivido, lo pongo en tus manos. Yo quiero vivir para ti, para glorificarte a ti, porque de eso se trata también, hermano. ¿Por qué Dios aprecia este tipo de personas? Porque le van a glorificar cuando todo acabe. Dios va a mostrar su gloria en ellos. Incluso, no lo voy a decir porque no es exacto y no quiero desviar. Solamente esto. Dios te ama de tal manera que no hay nada en tu vida que Dios no pueda al final cambiarlo y que tú le glorifiques a Él. Incluso con tus cosas, digámoslo así, aparentemente malas. Amén.